Buenos días a todas y a todos. Egunon Guztioi. Un día más estamos ante vosotros para contaros aventuras y desventuras que pasaron en la zona de la vida Shoah durante los periodos del año 36 al 45, más o menos. Hoy vamos a hablar de la actividad minera que se discurrió por Irún. Dentro del holding Sofindus, que ya hablábamos la semana pasada ya, se creó, entre otras muchas empresas, una empresa que se llamó Montaña Sociedad Anónima, que prácticamente aglutinó a todas las demás. Esta empresa se dedicaba a la minería, como he dicho antes, y era la joya de la corona del gobierno alemán en la zona de España. A este sector correspondían empresas, como he dicho yo, muchas, como Minerales de España, Compañía Minas Sierra de Gredos, pero también correspondían empresas como la compañía minera Aralar de Tolosa y la compañía minera de las minas de Irún y Lesaca Sociedad Anónima. La empresa minera de Irún y Lesaca, que nos centramos en ella para hablar de este tema, fue comprada en este periodo de la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, siendo los hermanos Pasch de Bilbao los que pusieron el dinero. Ambos eran Wilhelm y Karl. Sus oficinas las tenían en la avenida Recalde 36 de Bilbao. Estos, hay que decirlo todo, pertenecían a la inteligencia militar alemana. A su vez, compraron un gran número de acciones de Fundiciones de Vera en 1938. Se sobreentiende que era para poder fundir el mineral y enviarlo lo más rápidamente posible a Alemania. Ante la negativa por parte del gobierno español de entonces de poner nombres de personas a las empresas, Sofindus recurrió entonces a los testaferros españoles que operaban legalmente como propietarios o directivos, pero bajo la capacidad y la autoridad de Johannes Werner, que era el propietario de dicha empresa. Algunos de los más ilustres, entre comillas, hombres de paja que empleó el empresario alemán fueron José María Martínez Ortega, conde de Arguillo y padre del Cristóbal Martínez Bordiú, futuro yerno de Franco. Otros fueron Enrique de la Mata, Federico Carucho. Este último fue al final de la dirección de Sofindus. Se calcula que entre 1941 y 45 España vendió a Alemania alrededor de 1.100 toneladas anuales de wolframio, lo que representaba un 30% de las necesidades para su industria militar. El transporte de wolframio desde Galicia a Alemania y durante la Guerra Civil Española se realizó por mar, pero a partir de la derrota de Francia en la Segunda Guerra Mundial se empezaron a hacer los envíos, como dijimos la semana pasada, a través de Irún como base fundamental. Irún y de la zona de Irún, evidentemente. Y también por la zona de Canfrán, y en fin, donde se podía. Una de las empresas que está documentada en Irún en aquella época son Minerales de España o Montes de Galicia, en el cual tenían el mismo administrador, que era un tal Juan Nonast, quien pedía las autorizaciones al ayuntamiento para hacer las obras o para hacer las actividades que tenían de empresa. En el capítulo de los envíos, uno de los que nos llama la atención es en 1944 hay un barco llamado Cauldi que fue cargadísimo de wolframio y desembarcó toda esta carga en San Juan de Luz. También se utilizaban gabarras, barcas y todo tipo de embarcaciones para a veces llevar de una manera clandestina hasta Hendaya por la noche. Evidentemente eran tiempos ya que el gobierno de los aliados, es decir, las fuerzas aliadas, estaban poniendo en solfa al gobierno franquista. En el fondo no dejaba de ser un buen negocio para mucha gente. Las agencias de aduanas de Irún hacían auténticos ejercicios de malabares para poder colocar en esta ciudad todo el material que iba llegando a través de los trenes. Tenemos agencias, pues, ¿qué os diría yo? Como Felio y Fernández, la agencia Ansó y CIA, que también radicaban en Pasaya, que pedían constantemente lugares y espacios para colocar las mercancías. La agencia también vaquera Kutschef y Martín, que era una agencia alemana, para no ser menos, también pidió espacios en la trasera de la Casa Beraun de Irún. Aparte del tránsito por mar y por tierra, como comentamos, se utilizó vagones de mercancías que añadían al tren de Lisboa a París, pero se encontraban con un gran problema, y es que estos vagones no tenían muchas garantías de que el transporte llegara a su sitio, debido a la debilidad, en el fondo, que estaban destruidos prácticamente por el trabajo de la guerra civil. Al final, Sofindus mandó fabricar, a través de los militares alemanes, traer vagones que serían, por ejemplo, rusos o cosas de ese tipo. Lo cual nos dice, al final de la Segunda Guerra Mundial,
en los muelles de las vías de Irún había vagones rusos, polacos, checos, italianos, en fin, un etcétera. Alrededor de más de un centenar. La Deutsche Reichsbahn había mandado construirlos y alquilárselos a Sofindus para el transporte mineral y otras cargas. Miembros importantes de la compañía esta que hablamos de montaña, pues como hemos dicho nosotros, Juan Nonast, que era el administrador de ambas compañías, de Minerales de España y de Montes de Galicia, en los años 40. Federico Stanfus, responsable de las minas de Irún y Lesaca, siempre bajo el mando de los alemanes en la zona. Gisela Blume, de Soltera Splinder, era una de las dueñas de Minas Reunidas, sociedad anónima, que a su vez en Madrid fue una de las secretarias del almirante Canaris, que llevaba la inteligencia alemana durante un periodo de tiempo bastante largo. Otro conocido, Edgar Loser, un auténtico controlador de las mercancías que entraban y salían por Irún, tanto de un sentido como del otro. En fin, podemos ir diciendo un montón de personas, pero no es el fin de esta emisión, ¿no? A medida que la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, la salvaguarda de los partidarios del régimen franquista y de sus aparatos policiales experimentaron una progresiva dificultad. La inicial protección se fue debilitando, dando lugar a que las fuerzas afiliadas al franquismo comenzaran a colaborar con los aliados, es decir, iban cambiando de personaje favorito. Numerosos individuos alemanes vinculados a Sofindus se vieron obligados a buscar refugio, por ejemplo, en Argentina, ¿no? O en España, que también había, hasta que amainara la tormenta de la derrota. Es importante destacar que muchos de ellos retornaron al territorio español, y en ocasiones con la finalidad de recuperar los capitales que previamente habían invertido en ese país. Y bueno, esto es en líneas generales lo que dio de sí el tema de la minería en Irún de una manera breve. Si os gusta lo que habéis visto, le dais al like. Si queréis apuntar al programa, os suscribís. Mi esker zuen arretagatik eta horrengo arte. Mi esker, agur ba.